La conciencia está ahí esperando que la uses, y aunque tarde que temprano nos llega a todos, también puedes elegirla, invitarla y activarla con intención, sin esperar a que los años y la experiencia la inviten por ti. Este podcast es una invitación a salir del piloto automático y abrazar una vida en conciencia. En ese estado, la vida siempre se vuelve más ligera y más grandiosa. Bienvenidos una vez más a este su espacio, desde la conciencia. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y le puse como nombre Operación Ave Fénix. Entonces, seguramente ya pensaste un poquito de cosas que asociaste al tema de el ave fénix y toda la leyenda que hay alrededor de, pero te voy a contar por qué le puse yo así y es algo muy mío, a ponerle operación ta ta ta. Por ejemplo, ahorita con mi equipo de trabajo les digo operación autoaguinaldo, me encanta. Entonces siempre invento operaciones y en este caso la operación ave fénix te quiero compartir de qué se trata. Para eso te tengo que contar algo de mi infancia. No sé si por aquí algunos de los que me están escuchando y o viendo veían el show que se llama Charm. Este show me acuerdo que salía en Canal 5 y lo veía con mis hermanas. Tengo dos hermanas, para los que no lo saben. Y siempre decían que yo era Piper, una de las tres hermanas brujas, porque justo en el show son tres hermanas brujas. Y Piper era la bruja súper obsesiva compulsiva. Entonces, básicamente decían, eres tú, Jimena, eres tú. Y en un capítulo de esos, Piper siempre se la pasaba ordenando todo en la casa y un día, dentro de su obsesión de ordenar todo, quema la casa. O sea, literalmente dice, es que no voy a acabar nunca de ordenar como lo quiero ordenar, entonces literal la incendia y la quema a cenizas. Y están así afuera de su casa, las tres paradas así de, ahora sí te pasaste, Piper. Pero me acuerdo perfecto que mis hermanas me decían, eres tú. Entonces de ahí me inspiré un poquito del tema de Operación Ave Fénix, porque al final justo eso es lo que significa, en teoría, ese concepto de tener que llegar a las cenizas para construir de cero. Ahora, ¿por qué te quiero platicar de esto? Porque seguramente has tenido muchas operaciones ave fénix en tu vida que tú hiciste conscientemente o que tú hiciste inconscientemente o que la vida quemó lo que tenía que quemar para que tú te movieras de lugar, para que tú te movieras de situación, para que tú te dieras cuenta. Y justamente cuando tú le pones conciencia a tu vida, esta operación ave fénix no tiene que ser tan catastrófica, no tiene que ser tan pues, dramática, como en este ejemplo que les di de este episodio de la serie de Charm, que ni me acordaba de esta serie, no sé por qué me acordé escribiendo este capítulo. Y justamente he visto cómo a lo largo de los años, sí, por supuesto, que he tenido muchas operaciones ave fénix. Si me has escuchado en otros episodios, sabes que he tenido la oportunidad de vivir en 8 países diferentes y siempre digo que soy como un gato que he tenido 7 vidas. De hecho, solamente en la Ciudad de México he vivido en 3 áreas distintas y desde ahí ya dices, oye, son totalmente facetas muy diferentes que ayer justo platicaba con mi familia de eso y pensábamos como, ay, ¿te acuerdas cuando vivías en tal departamento, en tal colonia? Y decía, sí, claro, o sea, era otra versión de Jimena. No significa que no sostenga cosas que todavía siguen estando en mi vida, pero definitivamente soy otra persona. Ahora, tú puedes consciente o inconscientemente cambiarte de lugar, literalmente, ¿verdad? Y ahorita voy a hablar de una analogía de mudarte de casa. Entonces, justo cuando le pones la conciencia, tienes esa capacidad de elegir renacer, pero desde un lugar muchísimo más suave, muchísimo más ligero. Y yo lo he hecho sobre todo últimamente en mi vida. Les quiero dar un ejemplo. Pues yo he estado en la vida Godín prácticamente toda mi vida. Yo empecé a trabajar súper chiquita, empecé, yo creo que desde los 13 empecé así a hacer mis primeros pininos para ganar dinero a cambio de lo que sea, ¿no? Era asistente de la maestra de arte, luego me puse a peinar y a maquillar, luego me puse a lo que tú quieras. O sea, yo siempre era como que, ¿cómo le hago para traer dinero propio sin pedirle a mis papás? Y de ahí obviamente me metí a la vida corporativa y la verdad es que tuve muchas experiencias que me funcionaron hasta que me dejaron de funcionar. Ahí es donde entra la operación Ave Fénix, ¿no? O sea, claro que me funcionaron cuando la Jimena quería, de ese momento, la Jimena del presente quería vivir en el extranjero. Era algo que estaba en mi cartita a Santa Claus. Yo quería vivir fuera de Monterrey. Entonces yo pedí un trabajo que fuera fuera de Monterrey. ¿Y a dónde me fui? Me fui hasta Estambul. Y luego me fui a Perú. Y luego me fui a Bolivia. Y luego me fui a Colombia. Y luego me fui a África. Y luego me fui a Francia. Entonces, en ese momento era muy congruente con lo que yo necesitaba y yo quería desde ese lugar que yo sabía que cosa que estuviera en mi corazón, pues yo la podía cumplir, ¿no? Después,
hace ya será que unos 7 años decidí venir a México, en este caso a Monterrey, ¿no? Por un montón de situaciones, que era una operación ave fénix a nivel personal, en una situación que tenía en una relación personal, que me obligó a, pues, hacer ese como quemar, incendiar lo que estaba pasando en mi vida. Me cambió de trabajo, me cambió de país, me vengo a México y justamente fue muy incómodo, ¿no? O sea, esa fue una operación ave fénix impuesta, por decirlo de alguna manera. Y literal, literal mi vida se veía totalmente distinta a lo que se había visto los últimos 6 7 años, ¿no? Y justamente yo decía que era como si yo hubiera llegado con una alita rota a Monterrey en ese momento y necesitaba como que ese año, esos meses, como que sanara mi alita. Entonces, por eso te digo que esta fue una operación ave fénix impuesta. De ahí se me presenta la oportunidad de venirme a vivir a México nuevamente, perdón, bueno, por primera vez a la Ciudad de México, y la tomo. Yo ya me sentía como más recompuesta, mis hermanas siempre han dicho que yo soy un pájaro, entonces, ya, digo: "Okey, estoy lista para volar", y me vengo a la Ciudad de México. Empiezo a hacer un trabajo muy parecido a lo que yo había hecho todos los años en el extranjero, y, pues, es muy natural para mí, es muy cómodo para mí, es un terreno conocido, lo sé transitar con total facilidad. Sin embargo, se empiezan a poner algunas como llamadas de atención que en ese momento no supe reconocer. Entonces, estoy en ese trabajo 2 años y medio más o menos, hasta que la vida me impone esa operación ave fénix, y fue muy incómodo para mí, de verdad fue muy incómodo para mí porque ese trabajo me daba departamento, me pagaba pues todo, o sea, la luz, el Internet, todo. Tenía un departamento amoblado y en ese momento yo digo, ¿sabes qué? Esta operación Ave Fénix me está haciendo como moverme del lugar y encuentro un departamento que estaba sin amoblar. Yo le apuesto y digo, voy a agarrar este departamento que tenía 3 recámaras y no tenía un solo mueble. Yo no tenía nada, o sea, no tenía un microondas, no tenía nada. Y no tenía ni trabajo tampoco. Pero desde esa operación Ave Fénix impuesta, yo ya con un camino de conciencia más recorrido, pues yo confío, ¿no? Yo digo, yo siempre he tenido la capacidad de sostenerme y esta vez no va a ser la excepción. Y me cambio de trabajo y empiezo a triplicar mis ingresos, amueblo todo el departamento, bla, 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 bla. Bla. Pero tu yo del futuro es muy inteligente y siempre te va dejando migajitas. Y entonces agarro este trabajo que era súper tentador, o sea, era muy satisfactorio ver el cheque en mi cuenta, el título que tenía era directora regional, llevaba 18 mercados, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces empieza a ir todo mal a nivel personal, empieza a cambiar todo a nivel personal y empieza a pedirme este trabajo que me salte mis valores. Y ahí es como otra llamada de atención que era parecida a lo que me había pasado en el trabajo anterior, que también yo decía, esto no me late, esto no me late, ¿no? Nuevamente una migajita de la Jimena del futuro diciendo, voy a agarrar un cerillo, incendiar lo que hay para que tú te muevas del lugar. A un punto que me empieza a dar una crisis de ansiedad, ataques de pánico, un desorden hormonal por estrés. Entonces, evidentemente, es una crisis impuesta. O sea, ¿yo la creé, yo la elegí? Sí, por supuesto. Si hubiera tenido un poquito más de conciencia, probablemente lo hubiera hecho diferente, tal vez seguiría en ese trabajo, tal vez seguiría sosteniendo lo que sí me daba ese trabajo. Pero por X o por Y, se vuelve a incendiar la casa. Y digo, okey, si ya lo hice así para ese entonces yo ya me había mudado a este departamento desde el cual les estoy grabando este episodio. Y en ese trabajo, ¿no? Aquí es donde viví esa crisis. Entonces digo, a ver, ya tengo todo esto que me sostiene, voy a confiar en eso y voy a salirme de ese trabajo sin que haya una crisis impuesta o una operación ave fénix impuesta. Voy a salirme del lugar porque estoy reconociendo todas estas llamadas de atención que me están literalmente enfermando, que me están literalmente dejando calva, o sea, literalmente, o sea, me siento muy orgullosa hoy de esta cabellera, porque no me veía así hace 2 años. No me podía ni hacer el pelo para atrás porque se me veían aquí todos los espacios de calvicie, que también eso es muy interesante porque tu cuerpo te dice, tu cuerpo te grita de muévete del lugar, ¿no? Y a mí mi cuerpo me lo estaba diciendo, mi yo del futuro, lo que tú quieras. Total, yo digo, voy a tomarme un año sabático. Yo quería tomarme un año sabático. Y a los 3 meses llega una oportunidad de un trabajo. Y en ese trabajo, pues se veía todo muy bien, ¿no? 2 socios súper bien, regios, de apellido rimbombante, con todo ese track record, probado, una dirección comercial que se veía súper, un trabajo que sabía hacer y podía ayudarles. Era una empresa que había bajado una ronda de inversión muy importante, millones de dólares, y que tú dices: "¿Qué puede ir mal?", ¿no? O sea, realmente suena muy bien.
y implicaba trabajar con algunas personas que yo había trabajado hace muchos años en Monterrey. Entonces yo dije, maravilloso, o sea, remoto, todo lo que quieras, ¿no? Me llevaba muy bien con los socios, empiezo, ¿no? Y empiezo a ganar una cantidad cómoda, cómoda de dinero. Entonces digo, bueno, súper, pero ahí vamos a hablar de la congruencia y de esa intuición. Yo apagué la intuición que yo tenía de tomarme un año sabático y me dejé llevar por este cheque, a lo mejor no por decir, bueno, como que un año sabático y agarré el trabajo. Para no hacerte el cuento largo de esta analogía a la que quiero llegar, porque todo tiene un porqué de por qué te estoy contando estas historias, pasa un año y de repente nos dejan de pagar, literalmente nos dejan de pagar. O sea, ahí de verdad cuando dices tu operación de Fénix más impuesta no pudo haber sido, de que el universo te va susurrando por dónde decir, o sea, ¿de verdad vas a trabajar gratis? Y sí lo hice. Trabajé gratis y hago las cuentas 6 meses. O sea, y tú dirías, ¿cómo tú, que yo sé que mucha gente me ve como una persona muy dura, muy inteligente, lo que tú quieras, que sí lo soy, pero también tengo un lado muy suave, que confío mucho y que confío que todo el mundo actúa desde el mismo lugar que yo actúo? Entonces, si a mí me dice esta persona que conozco a título personal, que me siento con ellos a comer, que tenemos una estrategia, que tenemos una visión para el proyecto de esta empresa, que la verdad tenía una visión muy padre, y me dicen, yo te voy a pagar todo y aparte te voy a dar un bono y aparte todo eso, yo les creo. Entonces, me quedo ahí. Obviamente, no es que 6 meses no haya recibido ni un solo peso, me daban algo y luego nada, pero ya haciendo la cuenta en retrospectiva me quedaron debiendo 6 meses, ¿no? Hasta el día que yo dije, a ver, o sea, Jimena, así la cachetadita de, no manches, Jimena, o sea, tú te querías tomar un año sabático, es el tercer trabajo que tomas que termina catastrófico. Que empieza súper bien y termina catastrófico. O sea, eres tú misma haciéndote así de no es por ahí, ¿no? Entonces yo decido tomar con valentía y decir, ¿sabes qué? Ahora sí voy a honrar ese año sabático, aunque era más difícil hacerlo, porque ya tenía esa desestabilidad, por decirlo de alguna manera, de que no tenía 6 meses de ingreso de ese tiempo que sí estuve trabajando en esa empresa. Pero dije, de cualquier manera, si por algo me están quemando el changarro, es porque esa operación ave fénix impuesta soy yo. Soy la Jimena del futuro diciéndome, confía, confía y date este salto de fe. Total, otras personas que estaban viviendo una situación similar, porque obviamente me llevaba muy bien con algunas de las personas con las que trabajaba, me decían, es que ha sido súper incómodo salirme de ese trabajo. Ha sido súper incómodo y es que volví a trabajar en otro lugar y a los 2 meses otra vez me dan ataques de pánico y no sé qué y tal y tal. Y le digo, es que hay que confiar que el universo o tu yo del futuro o Dios o en lo que creas te está diciendo que ya no es a través del mundo corporativo. Lo que pasa es que es súper tentador querer, en este caso, generar ingresos de la única manera que has generado ingresos toda tu vida, a través de un trabajo que tiene un salario y que tú haces un intercambio, ¿no? O sea, tú vienes estas horas o haces esto estas horas y yo te pago cada quincena tanta cantidad o tales bonos o tal aguinaldo o el acuerdo que tú tengas en este mundo de trabajo tradicional o de ingresos tradicionales. Y yo le decía, es que ya confía, y aquí es donde te va la analogía que me gusta mucho, que la vida te está dando un terreno baldío. Y a lo mejor dices, ¿para qué quiero un terreno baldío? Bueno, imagínate que este terreno baldío te lo dan en la colonia de tus sueños, en la ciudad de tus sueños, pero no tiene nada. Literalmente es tierra. Y tú vives en una casa o en un departamento que hoy no te gusta, no cumple ya con lo que funciona para ti. No hay aire acondicionado, hace calor, no te gusta el color de las paredes y no te dejan pintarlas porque lo rentas. Ya no te funciona, pero tienes internet, ya sabes dónde van las cosas, ya el refri está conectado y ahí tienes tu comida, ya funciona de alguna manera algo que tal vez no es lo que quieres, pero funciona. Y entonces te dicen, ok, te voy a dar este terreno, pero tienes que seguir estas migajitas, este susurro que te va guiando a este lugar muy incómodo. Implica que hagas tus maletas hoy, lo que te alcances a sacar en media hora, Jimena. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Pues la mayoría de la gente diría, no, necesito más tiempo. Necesito más tiempo, no me puedo salir así nada más al chas chas. Y yo le decía a mi amiga, nos movimos a un terreno baldío sin nada. O sea, no tenemos ni paraguas. Entonces llueve y dices, la regué. Me hubiera quedado en mi casa que no me gustaba porque tenía techo y no me iba a mojar y no me iba a enlodar porque aquí solamente hay tierra. Y entonces viene el frío
y dices, la regué porque no tengo colcha, no alcancé a empacar colcha. Es muy incómodo, es muy, muy, muy incómodo. Vamos a imaginarnos que el universo tiene un algoritmo y el algoritmo en ese momento de tu mudanza, analogía de la mudanza, dice, es que yo sé mandarte dinero solamente por lo que ya me configuraste. Tú me configuraste que tú tenías un puesto de directora comercial y así te pago. Si no tienes ese puesto, no sé por dónde enviarte dinero. Entonces es bien incómodo ese terreno baldío, porque dices tú, pues sí, estoy bien incómoda porque sí me aventé a mi salto cuántico de año sabático, pero no me cae dinero con lo que estoy emprendiendo ahorita de mi mundo de conciencia, de mi franquicia digital, de tal y tal, pero dices, es que tienes que reconfigurar el algoritmo de decirle, no, fíjate que ahora quiero que me mandes dinero y un chorro haciendo esto. Aunque todos estos otros años te haya dicho lo contrario, te haya dicho que cómo alguien va a generar ingresos hablándole a una cámara del amor y de la compasión. Pero luego ves personas que lo están haciendo y están eligiendo eso y que generan ingresos a través de eso. Entonces dices, ahí está mi terreno baldío y me toca pavimentarlo, me toca poner paredes, me toca poner techo, me toca hacer una casa nueva. Pero desde esa analogía también está muy bonito porque si tú dices, a ver, me enterco con este proyecto, a largo plazo esa casa va a ser exactamente como tú quieres que sea. No va a ser una casa a la que tú te adaptas. Es una casa que sí funciona para ti porque tú haces que funcione para ti. Literalmente haces que trabaje para ti. Así empecé hoy las grabaciones del podcast diciendo, pídele a tus cosas que te hagan dinero, ¿no? Pero es difícil cuando tienes un terreno baldío y dices, ¿cómo esta tierra me va a hacer dinero? ¿Cómo me va a sostener? Y justo se lo platicaba a esta amiga que nos salimos a la par de, casi a la par de esa empresa, y me decía, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, estamos en nuestra etapa del terreno baldío. Y es como otra analogía en paralelo al ave fénix. Ahora, ya te conté toda esta historia. ¿Te atreverías a elegirlo? Es bien incómodo, ¿eh? Pero con la conciencia, lo maravilloso es que esta incomodidad no tiene que ser tan horrorosa. Porque moverte de lugar invariablemente va a ser incómodo. Inclusive si has vivido una mudanza, no un terreno baldío, esa es una analogía. Si has vivido una mudanza, sabes que es un duelo, es un duelo. Yo me acuerdo cuando yo me mudé a este departamento, pues no había nada, no había muebles, no nada, y también como que lo reconstruí para que hiciera sentido a esta casa, ¿no? Y me acuerdo que en algún momento elegimos que esta casa fuera el hogar para mi pareja y para mí. E hicimos muchos cambios también para que hiciera sentido para los dos, no solo para mí. Y me acuerdo que en esa época yo me sentaba en la bardita aquí que da al patio, como ese escaloncito en mi oficina, que era como que mi lugar seguro en donde no pasó nada, ahí todo se quedó igual, casi todo lo demás cambió. Y yo me sentaba ahí, o sea, y de verdad mi mamá me decía, es que estás viviendo un duelo, o sea, tienes 8 o 10 años viviendo sola, haciendo que las cosas funcionen para ti, y hoy estás viviendo una operación ave fénix no impuesta, porque fue algo que yo elegí, que yo sabía que quería, pero no por eso no es incómodo. O sea, yo estaba ya abrumada de que esta casa estuviera llena de cajas. O sea, yo me metía a mi oficina y lloraba, o sea, literalmente lloraba, a pesar que era algo que yo quería y que yo estaba eligiendo conscientemente. Yo quería vivir en pareja, yo quería que esta casa funcionara para los dos, que no se sintiera mi casa, que se sintiera nuestra casa, pero igual era incómodo. Entonces, eso es algo muy importante a tomar en cuenta. O sea, estas operaciones ave fénix, a pesar que tú le metas la conciencia y que tú lo elijas, así con todas sus letras, probablemente va a haber un momento de duelo, de esa, pues ese cierre que estás teniendo, trabajo, pareja, situación, literal un lugar físico, literal un país, o sea, puede ser que te estés hasta mudando de lugar. ¿Requiere paciencia? Sí. ¿Requiere visión? Definitivamente. Enfoque, por supuesto. Esfuerzo, también. Y ahí es donde entra esta famosa frase de a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? Porque muchas veces queremos que por ósmosis sucedan las cosas. Ahí es donde entra la congruencia. Ahí es donde estás tú dispuesto a atravesar, a navegar, a trascender, a transmutar, a evolucionar lo que tú quieras, esa incomodidad del cambio elegido o impuesto, porque una de las pocas constantes que yo te puedo asegurar en esta vida es, uno, que todos nos vamos a morir, y dos, que la vida implica cambio. Y hay una frase bien bonita
que escucho en unas afirmaciones que escucho desde hace muchos años, que tengo ahí en mi playlist, que dice que cuando reconocemos que la vida implica cambio, podemos elegir el cambio. Y entonces lo dicen en inglés, pero dice, como yo ya entendí que la vida implica cambio, que es movimiento constante, y yo elijo vivir, pues abrazo ese cambio, porque siempre va a haber cambio. O sea, realmente aquí tengo 3 escuchas en vivo, ¿verdad? Y veo sus caritas como, sí, es cierto. Este, claro, ¿no? Va resonando porque tú lo elijas o no lo elijas, vamos a cambiar. Y la vida nos va a hacer cambiar de lugar. O sea, yo creo que nadie de los que me está escuchando me puede decir, con lo que empecé a hacer, vamos a hablar del tema laboral, con lo que empecé a hacer para ganar dinero es lo que tengo hoy. Y si sí, eres uno de pocos, pero dentro de este mismo proceso seguramente también evolucionó muchísimo. A lo mejor dices, no, yo toda la vida he generado ingresos con mi cámara, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita este equipo que me está grabando. Pero dices, sí, seguramente dentro de ese proceso han habido muchas operaciones ave fénix, elegidas y no elegidas. Tal vez cambiaste de equipo, tal vez cambiaste de equipo literal la cámara, de compañeros que te rodean, tal vez empezaste solo, en el camino te impusieron darte cuenta que vas a llegar más lejos en equipo, a lo mejor empezaste haciéndolo en otra ciudad, ahora lo haces en esta. Todo eso es ese cambio constante e invariable, ni siquiera hablemos de nosotros. O sea, vemos fotos de nosotros y es, o sea, todo el tiempo estamos cambiando. Y por eso entra luego esa nostalgia de ver una foto de nosotros y decir: "Ah, no manches, ¿te acuerdas cuando, estaba bien flaco?", ¿no? O estaba bien flaca. El típico cambio que vemos muy constantemente, ¿no? Esos cambios. Ahora, la operación Ave Fénix más grande que haces, la consciente, la congruente, la que está cargada de disciplina, que la disciplina es algo bien bonito, y para mí la disciplina es uno de los mayores actos de amor propio y de confianza. Ese es de transitar y transmutar que vas a ser sostenido por el universo mismo o por Dios o por lo que tú creas y que ese retorno de inversión no tarda en empezar a disfrutarse. Para que en esa misma analogía, el día que pongas el piso y los primeros cimientos, reconozcas que dejaste de ser un efecto de la vida y reclamaste tu poder de creador. ¿Ves cómo todo se va conectando? Para mí, por eso te digo que este podcast es una gran convicción y una gran responsabilidad, es como una clase. Y yo digo que en otros episodios digo que esta es mi versión de mí de la maestra Jimena. Y bueno, desde ahí te quiero preguntar, ¿qué estás sosteniendo hoy en tu vida que ya no cabe en la casa nueva de este terreno baldío que puedes elegir? Imagina que estás en un cuarto lleno de objetos que ya no usas. Empieza a ponerlos en cajas. Todo esto quiero que vayas trayendo a tu conciencia, a lo mejor creencias, a lo mejor miedos, juicios, actitudes, personas, lugares, situaciones, literalmente con quien tengas hasta contratos físicos en este mundo, expectativas ajenas, propias. Imagínate que los empiezas a poner en cajas como cuando estás haciendo una mudanza. Y ahora imagina que abres la puerta de tu casa nueva. Ya no es un terreno baldío, ya tiene paredes, ya se ve con el estilo que tú quieras, contemporáneo, clásico, boho, el que tú quieras. Imagínate que estás en la entrada de esa puerta, ponle un color. Es roja, es azul, es de madera, es transparente, es de vidrio. ¿Cómo se ve? Tiene hierro, acero. Imagínate que la abres. ¿Cuánto pesa tu puerta de esta casa nueva que tú elegiste, que tú creaste, que tú diseñaste? Y desde ese espacio, imagínate qué cajas quieres dejar entrar a este espacio nuevo para ti. Cada vez que eliges conciencia, eliges mudarte, pero sin necesidad de esa operación ave fénix dramática de incendiar para volver a empezar. Te dejo con eso en este episodio y te recuerdo que me encuentras en mis redes sociales como Jimena TT en Instagram y Jimena Terante en TikTok. El próximo episodio vamos a hablar de cómo usar tus sombras a tu favor. Va a ser la primera meditación guiada y única de esta temporada. Entonces te espero en 2 jueves. Hasta la próxima.